noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde vamos a hablar de un tema muy candente como es la inseguridad y la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal que está siendo reformado por estas horas. Y lo vamos a hacer a partir de un caso increíble. Hace unos meses, una mujer junto con su cuñado pasaba a recoger la recaudación de la quiniela por distintos almacenes y kioscos de Canelones cuando al llegar al balneario San Luis fueron asaltados por dos rapiñeros, uno de los cuales le disparó en el pecho y mató en el acto a Gustavo Barón. Un hombre que pasaba por allí en ese momento persiguió a los delincuentes que huyeron en una moto, llamando a la policía que los detuvo minutos después, con las manos en la masa, con los objetos robados encima. Sin embargo, la justicia los terminó absolviendo y dejándolos en libertad. Es por eso que, a partir de este momento, el crimen de San Luis y la inseguridad en el balneario del presidente de la República es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches a todos, en vivo como siempre, en los estudios de Montecarlo, la TV Canal 4, pasadas las 10 de la noche. ¿Cómo anda Alejandro Bicho Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Y con esa sonrisa, obviamente, y la locura celeste que nos invade. Tengo locura celeste hasta en el look hoy también, sí, ¿viste? ¿no? Y sí, todos lo tenemos en el corazón. Estamos entre los 8 mejores del mundo. Decíamos que había que demostrarlo. Hay un límite ahí entre querer, creer y la realidad. El ser, el hacer, el poder. Y mirá con qué golazo que se despachó Uruguay. Ay, Eddie, querido, cómo te vamos a extrañar, ¿no? Y luego esa definición impresionante contra Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Les conocía a mis amigos portugueses. ¿Tus amigos portugueses? Sí, sí. ¿Cómo están tus amigos portugueses? ¿Qué te decían? Triste, sí. ¿Qué te decían? ¿Quién es ese chiquito, el Pac-Man? Que pusimos la bañadera, me dijeron. ¿Que pusimos la bañadera? Pero bueno. Mirá, el segundo gol es una demostración de que bañadera... No tanto. Parte, ¿no? Mirá que nos empataron y no nos quedamos atrás. Sí. A la uruguaya. Y ahora viene Francia, hagan sus apuestas, señores. ¿Sabes qué estaba pensando? Que el miércoles que viene del próximo programa Sí. podemos estar en la final del mundo. No. ¿Y No sí? me lo digas así, no Es me lo así. digas así. Es así. Porque ¿no? la semifinal, ¿cuándo es? Ah, claro, nosotros jugamos ahora el viernes. ¿Y ¿ah? si pasamos? Y el martes, si pasamos, es el martes. Podemos estar de vuelta también, ¿no? Sí, podemos estar acá con la maleta, Estoy recibiéndolo acostumbrada con un abrazo. Todos los miércoles con buenas noticias, no se puede cortar Bueno, ahora. pronóstico entonces, Ganamos por penales. puede ser. Yo dije eso también. Por Pasamos, penales. pasamos No importa. y... Con la mano, ¿qué me importa? Como sea. Por penales. No está Cavani, que fue un infierno, eso se va a sentir, pero vamos a Uruguay. Y ¿sabes qué? Como Cavani, vos también podés estar en modo fútbol, porque si elegís los planes gigantes, tenés muchos gigas y además los podés duplicar usando tu saldo. Así estás conectado todo el día y te enterás todo lo que pasa en el momento más emocionante del año. Averiguá por todos los planes gigantes en movistar.com.uy. Elegí gigas de verdad, elegí todo con Movistar. Y ahora elegí nuestro informe central, el increíble caso del crimen impune de San Luis. Un caso de que en realidad ocurrió hace meses, pero claro, esto ocurrió en noviembre, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la noticia que sorprendió y que indignó a todo San Luis y por qué no a todo el Uruguay, los que se enteraron, vino a ocurrir hace relativamente poco tiempo, esa absolución que ocurrió en el mes pasado, El ¿verdad? 23 de mayo ocurrió. Bueno, muchos piden la cabeza del juez, el juez Marcos Seijas, a quien entrevistábamos, pero vamos a ver que no todo es tan simple y de quiénes son las responsabilidades, porque todo se sabe. A principios de noviembre, un hombre fue asesinado durante una rapiña cometida en la puerta de esta vinería en el balneario San Luis. Gustavo Barón tenía 51 años. Este viernes trasladó a su cuñada desde Parque del Plata a San Luis para que levantara la recaudación de la quiniela en un local comercial de ese balneario, tarea que la mujer realizaba diariamente. Apenas bajó del auto, dos hombres en moto llegaron al lugar y le dispararon a Barón, que murió en el acto. En primera instancia, dos hombres y una mujer jóvenes fueron enviados a prisión preventiva. Pero la fiscalía cometió errores tan grandes que el juez entendió que no había pruebas suficientes como para condenarlos por el crimen. El hecho ocurrió el viernes 3 de noviembre del año pasado. Ese día, Beatriz Fernández, empleada de una agencia de quinielas de La Floresta,
debía salir a cobrar la recaudación de varios subagentes de distintos balnearios y le pidió a su cuñado, Gustavo Barón, que le hiciera de chofer. Salimos tipo 11 de acá, yo era la que cobraba. Él no se bajaba del auto. No, él siempre al volante. Cerca de la 1 de la tarde, en el balneario San Luis, Beatriz y Gustavo recogieron la recaudación en un almacén ubicado en 18 de Julio y Simón Bolívar y se fueron. La hija de la señora del local, que era la corredora, manda un mensaje en el que dice: ahí van los viejos de la quiniela, es ahora o nunca. Ahí van los viejos de la quiniela, es ahora o nunca. En ese momento, Beatriz y Gustavo partían rumbo al siguiente subagente, la vinería El Viejo Pancho, ubicada a pocas cuadras de distancia en la calle 18 de Julio, cerca de la interbalnearia. En el Viejo Pancho ya lo estaban esperando a Gustavo y a Beatriz. Cuando llegamos al Viejo Pancho, me bajo hacia la vinería con un papelito para cobrar. Todo lo demás queda en el auto. Y ahí también queda el dinero. Y mi celular quedó en el auto. Se acercan dos en moto, uno como que le tranca la puerta del auto a mi cuñado, lo empieza a golpear y el que viene atrás de la moto se baja por el otro lado y empieza a revolver, que lo que revuelve es la busca de dinero, que ve mi celular. Él forcejeó, lo siguió a uno de ellos, pero como vio que no lo alcanzaba, volvió hacia el auto. En el auto estaba el otro revisándolo. Según el forense, lo mató a no más de 30 centímetros. Cuestiones de nada, o sea, una detonación. La empleada dijo, es un balazo, y cuando me arrimo hacia la puerta, veo a mi cuñado tirado. Se empezó a sentir de que todos decían, lo balearon. Le levanté la ropa, lo miré, no tenía, lo seguí, viste, que tenía como movimiento como para que estaba con vida, que después me enteré que no. Ahí sí se vienen sobre mí la gente y dice, le pegaron un tiro. Vuelvo a levantar la camisa, y ahí veo el disparo. Y estaba sobre el corazón, pero era algo muy limpio, no tenía una gota de sangre, nada. El crimen tuvo varios testigos y uno de ellos persiguió en su auto, junto a su cuñado, a los rapiñeros por varios kilómetros hasta que fueron atrapados por la policía. ¿En dónde estaba? A unos 50 metros más o menos del lugar. Y bueno, estábamos parados mirando la rumba balnearia, el espalda del almacén. Entonces una chica empezó a gritar, bueno, le roban. Miro por el espejo, veo que le están cinchando una cartera a alguien, un auto blanco, y bueno, y doy la vuelta y bueno, y voy de hecho que estaba una moto parado atrás de él. Y atropello a ese hombre ya porque vi que como que estaba como para... ¿Le tiraste el auto encima? Le tiré el auto, ahí va. A la moto que estaba parada al lado del auto. Sí, para por lo menos para que el hombre no quedara con vehículo para irse. Bueno, le pegué, tipo cayó, voló de la moto, y saqué el auto y hice la vuelta acá. Por acá sintió el disparo, ¿viste? Acá mi cuñado vio cuando loco cae porque estaba de este lado y vio que caía el hombre, ¿viste? Yo sentí el disparo, lo que no vi nada. Y ahí di vuelta a manzana, pero a alta velocidad, ¿no? Tampoco iba. Di la vuelta a manzana. Habré puesto, no sé, 10 segundos. Y bueno, y ahí ya habían agarrado rumbo a Subirá. Cuando yo voy por acá, los locos pasan delante mío y paran donde está la camioneta blanca ahí. Los locos se ve que querían como entrar ahí, bueno, se subió la moto el otro y arrancaron. Ahí se subieron los dos y arrancaron. Y arrancamos nosotros, atrás. Acá cruzamos, ellos cruzan adelante. Y acá miraron para atrás, bueno, por acá miraron para atrás. Sí. Y en vez de agarrar y cruzar para otro lado, siguieron contramano acá. Y yo agarré, crucé como venía, crucé ahí. Ellos iban ahí, sí. Por acá metieron el martillo. Más o menos por acá, sí. Y por ahí más o menos quedó el segundo, y después no sé si hubo un tercero, porque eso no, ya después ya no. Pero ellos iban unos metros delante mío. Ahí, ellos cruzan para este lado, ahí yo me quedo para atrás, ¿viste? ¿Y vos sigues hablando? Sí, con los 111. Sí, que iba persiguiéndolos por la interbalnearia, le iba contando la persecución. Hasta que llegan a Agua Subirá. En Agua Subirá doblan al norte, unos 40 metros, y se baja el de atrás con el arma corriendo hacia la interbalnearia. Yo ahí con mi cuñado le digo, mirá, creo que nos va a tirar. Me subí al cantero central de la ruta, en eso loco se agacha, levanta algo del suelo, un bolso o algo. El botín que había perdido. Bueno, y corre hacia la moto. En eso viene el patrullero, hace la vuelta, se baja la policía, el loco corriendo hacia la moto, le tira un tiro a la policía, medio corriendo, mirando para adelante, con la mano para atrás, y la policía le efectúa un disparo, después le tira el segundo disparo, el loco cae al suelo. No sabés si le impactó no sé si le pega o no, el loco cayó bruscamente al piso ahí. El otro intentó correr unos metros y levantó las manos y bueno, la policía lo esposó. Me preguntaron si la policía se encontraba bien. Yo le dije que la policía estaba bien. Me dijo, retírese del lugar. Le dejo mis datos, cualquier cosa. Bueno, y fue todo.
¿Le dejaste tus datos? Mis datos, y la policía fue a mi casa de noche, después me tomó de vuelta los datos y eso fue todo. Una vez atrapados, los dos rapiñeros y la joven acusada de entregar el atraco fueron formalizados con prisión preventiva a pedido de la fiscal de la costa, Silvia Lovesio. Habían sido capturados con el dinero y el teléfono de la quiñelera, tenían los mensajes de la cómplice en sus celulares y todo parecía fácil de resolver. Pero empezaron a cometerse errores inexplicables que el pasado 23 de mayo llevaron a la absolución y liberación de los detenidos. El primero fue que la Fiscalía no citó a declarar como testigo al hombre que había hecho la persecución. Dice que no me encontraron, que no era ubicado, porque yo hace 15 años que vivo acá y me conoce. Sos ubicable, sí, claramente. Sí, todo el mundo. Yo hace 15 años que vivo acá y me conoce todo el mundo. Según la versión de la Fiscalía, Lovesio le pidió a la policía que ubicara a ese testigo y no pudieron hacerlo. Sin embargo, desde la policía se indicó a santo y seña que el testigo fue ubicado, pero que la Fiscalía no lo citó a declarar ante la justicia. El nuevo Código del Proceso Penal establece que después de la formalización, el caso pasa a otro fiscal y a otro juez. Por eso, la fiscal Lovesio le pasó el expediente a la fiscal Darviña Viera para que presentara el caso ante el juez Marcos Seijas. Pero allí tampoco fue citado el testigo fundamental, como lo explica el juez de la Costa. Yo me entero de esa persona luego de la sentencia. Nadie la nombra en el juicio. No fue presentada como testigo por la Fiscalía, no fue presentado por testigo por las partes. Los policías aprehensores no nombran a esa persona en ningún momento. O sea que yo tenía total desconocimiento de esa persona. Hace 3 semanas, la fiscal Viera apeló la absolución y ahora sí intentará presentar al testigo que persiguió a los rapiñeros. ¿Y ahora puede ser usado ese testimonio en una segunda instancia, en una apelación? Y bueno, si prueban que es una prueba superviniente y que no se pudo tener conocimiento antes, y el tribunal se los acepta, ya es una cuestión que excede porque es de resorte exclusivo del Tribunal de Apelaciones. O sea, el tribunal tendría que creerle a la fiscal que no sabía que existía ese testigo y que recién se enteró que existe. Y dicho en bruto, creo que sí, es así. Pero a la primera fiscal que intervino en la investigación se le reprocha algo más, que no pudo lograr que se extrajera la bala del cuerpo de Gustavo Barón para compararla con el arma que tenían los rapiñeros al momento de ser capturados. La bala no se la pudieron extraer. Por culpa de la fiscal. Por culpa de la fiscal, por culpa del forense, porque el forense no la encontró y no la encontró. Ya está, su trabajo terminó ahí. La fiscal le preguntó si tenía que ir esperaba al radiólogo. El radiólogo se cuenta con la voluntad del radiólogo de los fines de semana. Porque eso era un sábado. Sí. La fiscal le preguntó, ¿pero usted no lo puede ir a buscar? Ese no es mi trabajo. El primer error grave es el del médico forense. La ley especialmente ordena a que el médico interviniente adopte todas las medidas necesarias para mantener y conservar todos los efectos, todos los elementos extraídos de un cadáver. Quiere decir que estaba obligado a hacerlo. El juez dice que el fiscal no mandó a hacer la comparación. El juez lo puede mandar a hacer también. En lugar de soltarlo, puede él ordenar que se haga. Bueno, lo hizo. Eso yo no voy a hablar del diferendo con el ministro Bonomi porque ya fue muy clara la Asociación de Magistrados, que es mi gremio y fue la que salió a hablar por mí, ya fue muy clara la Suprema Corte de Justicia y creo que a nivel de operadores jurídicos la opinión es unánime de que el Código veda tal posibilidad. La Corte dijo sería ilegal que el juez hubiera intervenido. No se extrae la bala, pero luego la Fiscalía, al preparar la demanda de acusación, tampoco pide la exhumación del cadáver y la extracción de la bala, lo que hubiera permitido comparar si el proyectil que falta del arma que le incautaron a los acusados es esa bala. Es cierto que hay carencias acá, que los forenses tienen carencias, que no cuentan con un radiólogo para ver si hay una bala adentro. ¿Es excusa eso? Eso fue lo que dijo el médico forense que vino a declarar el juicio, que no tenían radiólogo los fines de semana y por eso fue que no pudo extraer la bala. Eso lo dijo el doctor Zabaleta. Yo por lo que tengo entendido, porque se comunicó con nosotros la directora del Instituto Técnico Forense, hay un radiólogo los fines de semana para las urgencias.
¿Entonces mintió? No sé. Yo le digo lo que dijeron las dos partes. Eso correrá por el carril administrativo. Santo y Seña pudo confirmar que el radiólogo a quien correspondía la tarea estaba ausente, pero no por ser fin de semana, sino porque estuvo de licencia entre el 1 y el 20 de noviembre. Sin embargo, desde el Poder Judicial se aseguró que si el perito forense Álvaro Zabaleta se hubiese comunicado con un superior, podría haberse conseguido otro radiólogo. Pero Zabaleta no lo hizo y ante el juez transmitió una queja corporativa, según consta en la sentencia. Preguntado si podía buscar el proyectil, él contestó: primero, no es mi tarea. Segundo, que si no hay radiólogo, no hay radiólogo. No es mi responsabilidad. El Poder Judicial cuenta con radiólogo de lunes a viernes. Sábado y domingo, si tienen voluntarios. Es un problema que nosotros lo hemos pedido, pero bueno, si la administración no nos brinda ciertas cosas, nosotros no somos magos. Y bueno, y si es un fin de semana, muchas veces lo que se hace ante hechos tan desgraciados como este es que después de que se vela la persona, el cuerpo, en vez de ser sepultado, vuelve al ITF y le pueden llegar a sacar la bala. O sea, ¿qué opciones había? Yo creo que sí, que había, sí. La primera fiscal que intervino, Silvia Lovesio, no dio orden de exhumar el cadáver en los días posteriores, pero al menos impidió que fuera cremado, como quería la familia. La segunda fiscal, Darviña Viera, pudo haber ordenado la exhumación, pero tampoco lo hizo. Hoy el cuerpo de Gustavo Barón está enterrado con la bala adentro, pero ya no se lo puede exhumar. No, ahora no. Lo que no se produjo en el juicio, ya hay sentencia absolutoria en este caso. Eso tendría que haber sido presentado como prueba antes de la etapa de juicio oral. Pero los errores no terminan ahí, porque la fiscal Darviña Viera contaba con otros elementos que no presentó correctamente en el juicio. Esta gente la encontraron en minutos. La encuentran con mi celular, con el de mi cuñado, con el dinero. ¿Qué pasó? ¿No nos robaron? Nosotros se lo dimos. Nadie mató a Gustavo. Me llevan a la fiscalía y todo eso, y me hacen ver si es mi celular, si es el de mi cuñado, si la caja es la de la quiniela, si el dinero es ese. Las declaraciones de los testigos que identifican determinadas prendas de vestir por parte de los asaltantes, los rapiñeros, los cascos, color del casco, el tipo de moto. Examinemos cuáles fueron los efectos robados, por ejemplo, un fajo de dinero con una pinza. Y ahora miremos que a los 15 minutos son detenidos dos personas de las mismas características, coincidencia, con las mismas prendas de vestir, en la misma moto identificada, con los mismos efectos que fueron sustraídos. Es decir, la prueba valorada individualmente es una cosa, valorada globalmente conduce inequívocamente por una ligación lógica de que estas dos personas fueron las que cometieron el delito. Pero con el nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía tiene que hacer reconocer los objetos delante del juez, quien recién toma contacto con el caso en el juicio oral y desconoce toda la etapa anterior del proceso. Y la fiscal Darviña Viera no lo hizo. Si bien me presentan una carpeta en que hay una foto de una moto, me presentan la ropa, pero esa ropa no se la muestran a nadie para que nadie los reconociera. Me presentan los cascos, pero ninguno de los dos testigos presenciales o tres testigos presenciales que hubo reconocieron los cascos porque no se los mostraron en el juicio oral. Está todo documentado. Faltó que mostraran mi celular y que lo reconocieran. Faltó que mostraran el celular de mi cuñado y que lo reconocieran. O sea, hay un rol fundamental del fiscal como abogado, de preparar el juicio. Claro, que eso no se produjo. Y en este caso no se produjo, de la forma como debería haberse producido. Yo dije que habían habido determinadas omisiones de la Fiscalía al proceder al diligenciamiento de prueba en audiencia. Pero vos no le podés decir a la fiscal en ese momento: a ver, me presenta acá un sujetador, ¿no hay nadie que lo reconozca? Yo no puedo intervenir. ¿Y el reconocimiento de los objetos puede ser usado en la instancia de apelación? ¿Puede volver a decirse, mire? No, eso pudo y debió hacerse en el juicio oral hecho ante este juzgado. Yo me imagino en este momento la indignación y la incredulidad de todos ustedes. No dan crédito a lo que acaban de ver, porque es insólito, ¿no? Vos tenés prácticamente la certeza de que fueron esos tipos. El testigo contaba cómo los persiguió, los agarra la policía con las manos en la masa y resulta que después son absueltos por un formalismo
Bueno, es un formalismo, pero también es un tema de garantías que da la ley y que los magistrados tienen que respetar. Por eso es interesante entender cómo cambió la realidad jurídica con el nuevo Código de Proceso Penal y qué puede ocurrir con este caso. Empecemos por uno de estos errores u horrores cometidos, ¿no? Vos entrevistabas precisamente a uno de los testigos. El principal, ¿no? Quizás. Que fue el que los persiguió, que fue baleado y demás. Y resulta que este hombre no compareció ante la justicia. La fiscalía, la primera fiscal dice que ordenó ubicarlo a la policía y que no lo ubicaron. La policía dice que sí, que lo ubicó, pero después no compareció. Bueno, ahora en la apelación, la segunda fiscal, Darviña Viera, lo presenta, pero ahí tiene que demostrar ante el Tribunal de Apelaciones que no sabía que existía. Claro, ese es un tema delicado, ¿no? Él dice, y recién lo vimos en la entrevista, la policía me pidió mis datos y después de noche también, ¿no? Fue a la casa. Fueron a la casa. ¿Ah? Entonces, lo conoce todo el mundo en San Luis, por otra parte, ese señor, ¿no? Porque trabaja allí. Y entonces, ¿vos hablaste con la fiscal que te dijo, sí, yo lo mandé citar? Lo mandaron citar, la policía dijo que no lo encontró. Cuando pregunté a la policía dice, nosotros lo encontramos o no fue citado. O sea, que se pasan la pelota. De ahí lo van a tener que resolver entre ellos. Y es importante porque la fiscal cuando apela dice, no conocíamos esta prueba, porque recordemos, solo se puede presentar prueba nueva, que no se conocía. En la apelación. En la apelación. Sí. Y acá, bueno, la fiscalía lo sabía, capaz que no lo sabía. Bueno, pero era la primera fiscal, no la segunda. Sí, los especialistas le dicen, no es una fiscal u otra, es la institución, la institución fiscalía. La fiscalía estaba en conocimiento. Entonces, vaya a saber si le aceptan ese argumento, presentar el testigo en la apelación. Y luego está lo de la bala, más allá, ¿no?, de lo del forense, que no había radiólogo. A ver, pedir la exhumación del cuerpo, sí, es lo que se podría haber hecho para luego sí retirar esa bala y cotejarla con el arma que le habían incautado a los delincuentes. Entre que no había radiólogo, ¿no?, medio que se confiaron en que tenían otras pruebas y no lo hicieron. Bueno, segundo error increíble que marcamos. Y hay otro más, ¿no? El tercero es que no se presentaron correctamente las pruebas ante el juicio. A ver, como las películas yanquis. No, señor, acá tengo un objeto, ¿usted lo reconoce? Obvio. Sí, ese objeto es mío. Claro. No se hizo. Claro, porque ¿qué pasa? Los objetos estaban, ¿no? Sí. Pero no se contrapuso la versión del testigo diciéndole a la dueña del lugar asaltado, a ver, este objeto es suyo, el aprietapapeles con el que estaban los billetes que habían robado, ¿lo reconoce como suyo? Fíjense lo que dice el juez Marcos Seijas, en parte. Bueno, vamos a ver lo que dice el artículo del Código de Proceso Penal, justamente para tener en cuenta el fallo del juez. El artículo 271. Después de las presentaciones iniciales, se recibirá la prueba ofrecida por las partes y la víctima, si correspondiere, comenzando por la prueba de la acusación de la víctima en su caso y finalizando con la prueba de la defensa. Lo más importante es lo que dice a continuación. La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, no resultando válida la incorporación como prueba de actuaciones realizadas durante la investigación, salvo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Expliquemos esto. Esto, hablando en criollo, es agarran al delincuente con un casco, ¿no? Un testigo durante la investigación lo reconoce, sí, es ese casco. Después tienen que ir al juicio, tienen que, la fiscalía, presentar el casco, hacer pasar el testigo y decirle, señor, delante del juez que no conoce el caso y que no debe conocerlo para dar todas las garantías de imparcialidad. Claro. Ahí donde el testigo, que ya lo investigaron, tiene que decir, sí, ese es el casco que yo vi. Exacto. Esto es como un partido, ¿no?, que se dirime en esa audiencia que es clave. Donde por un lado tenés el fiscal que acusa, que investiga además, por otro lado tenés el acusado con su abogado, y entre ellos juegan el partido. Y el juez es el que después, obviamente, lauda el asunto y falla. Si vos al juez no le presentás los elementos, él no puede fallar, que es lo que terminó ocurriendo acá, ¿no? Sí, bueno, eso no pasó en la audiencia. Y también la gente se puede preguntar cómo dos personas que son atrapados con un arma y con diversos objetos, que levantan sospechas, un arma, una moto que tenía la matrícula tapada. ¿Qué hacían con esto? ¿Por qué no fueron interrogados? No fueron interrogados. No fueron interrogados por la fiscal Darviña Viera. Esa es la desoladora respuesta. En la audiencia, donde debía hacerse, no lo hizo, ¿no? No lo hizo delante del juez. Y bueno, justamente veamos lo que dice el magistrado Marcos Seijas en su sentencia en relación a esto, que obviamente se interpreta como otra que un tirón de orejas a la fiscal. Dice, no se solicitó la declaración de los imputados para preguntarles a modo de ejemplo qué estaban haciendo en esa moto y con esos efectos en ocasiones
justificación de ser detenidos, por qué tenían puestos guantes de látex azules, por qué la chapa matrícula estaba tapada por una media, de dónde venían y hacia dónde iban, etcétera. A ver, el imputado puede mentir. Claro. Podía no haber servido de nada el interrogatorio, pero no se hizo. Ellos declararon que, bueno, uno dijo que venía de otro balneario, venía a jugar un partido de fútbol en la playa, se encontró con el otro amigo y que no sabía cómo estaba preso. Y la otra acusada de entregar el robo dijo que había perdido el celular, que había salido a dar una vuelta y que había ido a cuidar a un niño. Bueno, después de la tanda vamos a seguir profundizando en estas terribles omisiones. Vamos a ver qué chance tiene este caso de admitir una vuelta de tuerca, cuánto tiene que ver el nuevo Código de Proceso Penal y las reformas que por estas horas se están votando en el Parlamento, y el tema de fondo que es la inseguridad en San Luis, el balneario del presidente, porque todo se sabe. Los delincuentes están, yo sé quiénes son, Saija sabe quién es. Yo no puedo decir que sé que son culpables porque para mí son inocentes, por eso dicté la sentencia que dicté. Él como juez y con la experiencia que tiene, sabe que son culpables. Para la común de la gente, todas las personas que llegan al juzgado tienen que salir presas. Confié muchísimo en que iban a pagar, que no iba a ser una muerte más. Vino Tabaré Vázquez a vender humo, porque las cosas siguen igual. Los días que no está la republicana, acá es tierra de nadie. Me dolería en el alma tener que comprar un arma. Tienen más derecho los chorros que nosotros. Señores, seguimos con más Santo y Seña. Van a ser las 11 menos 20 de la noche. Estoy viendo los tweets que están llegando y claro, la sensación de desconsuelo por la impunidad y por la injusticia, que hay unos delincuentes sueltos y cómo puede ser que se le escaparon de esa manera al sistema. Bueno, es lo que estamos viendo en esta noche. Pero bueno, antes les quiero decir algo. Ustedes saben que en todas las familias puede pasar, un abuelo, ¿no? El papá de alguno, tenemos a alguien muy mayor, muy dependiente y queremos que esté bien cuidado, como en su propia casa, ¿no? Para eso está Humana, un residencial confortable y acogedor al mejor nivel, con todo el equipamiento, atención calificada y amable de enfermeros profesionales. Llama al 2412-6822 para conocer más sobre Residencial Humana. Es el lugar que vas a elegir para esa persona y tiene el respaldo de Acompaña, enfermeros que te cuidan. Y ahora acompáñanos a la segunda parte de este informe de San Luis. Mucha gente de San Luis que nos está escribiendo, mensajes que han llegado. Por ejemplo, fíjense yo creo que es un botón para la muestra. Todos los vecinos de San Luis vivimos con miedo, empieza diciendo esta mujer que no quiere que la identifiquemos. Estamos siendo controlados por los delincuentes que delinquen con total impunidad. Las promesas de Vázquez fueron toda una burla, no ha hecho nada. Y no le importa, porque cuando él veranea en San Luis, en donde tiene casa, va en helicóptero. Toda la cuadra, desde la plazoleta de Artigas hacia la Rambla, ha sido robada. No hay una casa que no haya sido robada. Nunca detienen a ningún delincuente, que todos sabemos que son de la zona, residen a 2 cuadras en un asentamiento denominado La Aguja. Uno de los líderes de dicha banda de delincuentes es un menor drogadicto que ha sido internado en varias oportunidades en el INAU desde los 11 años, pero ahora está libre. Circula por las calles armado. Su madre es otra drogadicta que también se encarga con su actual pareja de recorrer la cuadra referida para luego robarnos. La policía los conoce muy bien. Asimismo, todo el balneario de San Luis sabe dónde están las bocas de pasta base y quiénes son los que compran lo hurtado. Este es un mensaje, pero más que significativo. Justamente vamos a adentrarnos y profundizar en esa inseguridad, pero también profundizando en este caso, ¿no? En, lamentablemente, el crimen impune de San Luis, porque todo se sabe. Con los errores cometidos por la Fiscalía, el juez consideró que no había pruebas suficientes para condenar a los 3 acusados por el crimen de Gustavo Barón ocurrido en San Luis en noviembre pasado. Por eso fue que el 23 de mayo, después de pasar varios meses en prisión, fueron puestos en libertad. En la causa no se logró la plena prueba que se requiere para condenar. Que está
mal valorada la prueba. Está mal valorada la prueba. Las coincidencias que existen entre las declaraciones de los testigos que identifican determinadas prendas de vestir por parte de los asaltantes, los cascos, el tipo de moto. Examinemos cuáles fueron los efectos robados, por ejemplo, un fajo de dinero con una pinza. Y ahora miremos que a los 15 minutos son detenidos dos personas de las mismas características, con la misma prenda de vestir, en la misma moto identificada, con los mismos efectos que fueron sustraídos. Conduce inequívocamente por una ligación lógica de que estas dos personas fueron las que cometieron el delito. Se incautaron, sí, determinados elementos, pero esos elementos sirven como prueba si se presentan en el juicio oral y alguien los reconoce como tal. Por ejemplo, se presentó como prueba el sujetador de dinero, pero nadie lo reconoció como que era el mismo sujetador, o sea... Pero la dueña del sujetador nos dice a nosotros, a mí me llamaron a reconocer y yo lo reconocí ese sujetador. Debe haber sido en la etapa investigativa, pero no donde hay que hacer valer la prueba, que es en el juicio oral. En ningún momento ni la Fiscalía ni las defensas le mostraron ese sujetador. La prueba quedó reducida a determinados indicios que para la Fiscalía seguramente deben de haber sido importantes, por eso se basó en ellos para sustentar la acusación, y para mí no tenían esa importancia, por eso los descarté al momento de valorar la prueba. Para la Fiscalía y para la familia de Gustavo Barón, el mensaje que supuestamente envió la hija de la almacenera a uno de los ladrones, ahí van los viejos de la quiniela, es ahora o nunca, era determinante para probar que entre los tres habían concertado el atraco en el siguiente local por el que Barón y su cuñada iban a levantar la recaudación. Se reconoció durante el juicio el lugar donde se sacaron esas fotos, que fue el comercio donde unos minutos antes de la rapiña estuvieron las personas que fueron rapiñadas a cobrar. Pero la hija de la almacenera niega haber sido quien le envió el mensaje a los acusados. ¿Cuál es la prueba de la defensa? El celular ese fue extraviado, fue denunciado como extraviado. Por lo tanto, esa señora no sacó las fotos. No hay prueba de que ella haya sacado las fotos. ¿Quién declara como testigo diciendo que quien sacó las fotos había extraviado el celular y no estaba? La madre de esta persona. Que todos sabemos que en materia legal, la madre es una persona, un testigo, diríamos, tachable. No fue tachada como testigo la madre por parte de la Fiscalía. La testigo que va a recoger la recaudación no vio a la imputada, a la entonces imputada, adentro de la casa. O sea que yo no tengo la prueba suficiente como para decir que fue ella. Ella dice que lo perdió, o que entró alguien a la casa, agarró el teléfono, sacó la foto, lo dejó. Ella hace la denuncia. Al otro día creo que es que ella se entrega con el teléfono que había perdido. O sea, o lo perdiste, hiciste la denuncia, pero a la vez te entregas con el teléfono que perdiste. ¿Lo encontraste después? Claro. Capaz que fue con el celular de ella y fue otra persona a quien ella se lo prestó. ¿De adentro de la casa de ella? Por ejemplo, digo, sí, es una casa que era almacén, pizzería, tenía entradas, como 3 o 4 entradas. Digo, yo no es que esté defendiendo a la persona, estoy hablando, digo, los jueces nos ponemos, yo entiendo la indignación de las personas, entiendo, etcétera, pero nosotros estamos en una cuestión de imparcialidad. Yo no puedo probar directamente este hecho, pero entonces probando este hecho, una concatenación de indicios. Todos esos hechos me conducen a que este hecho que debo probar realmente existió. La concatenación de esos indicios puede llegar a ser tomada como prueba. Yo acá tengo indicios aislados, no concatenados, que no cumplen con ese estándar, que no me pueden hacer sostener una condena, por eso no condené. Los delincuentes están, yo sé quiénes son. El balneario sabe quiénes son. Esa hija sabe quién es. Lo que se maneja en San Luis y lo que la comunidad de San Luis está convencida no coincide con lo que logró probarse en el juicio. Si yo estoy en el lugar de él y a mí todo me dice, estos son los que mataron a este hombre, faltó que la primera fiscal hiciera este movimiento. Pero él, como juez y con la experiencia que tiene, sabe que son culpables. Yo no puedo decir que sé que son culpables porque para mí son inocentes, por eso dicté la sentencia que dicté. Confié muchísimo en que iban a pagar, que no iba a ser una muerte más como las
tantas que habían pasado. O sea, vos lo que me estás diciendo es que un sistema cambió, que nadie lo sabe manejar y que por eso mi cuñado queda sin que los culpables paguen. No es que el sistema esté mal, los seres humanos que los manejaron estuvieron mal. La absolución de los acusados generó indignación en los habitantes de San Luis, que el 10 de junio se manifestaron llegando a pedir la renuncia del juez. Yo sé que la gente se indigna, pero yo hice bien mi trabajo, duermo tranquilo y no voy a renunciar. Es un caso en mi carrera que resolví esto y por suerte la Fiscalía lo apeló y lo van a ver 3 jueces con más experiencia que yo. Seijas se esconde tras la muerte de mi cuñado, porque él hace creer que porque él dejó libre a 3 delincuentes, la gente le pide la renuncia. No, esa es una cosa más de las tantas que hay en San Luis por la que le piden la renuncia. Obviamente que me han traído personas y yo no las he procesado. Para las personas, para la común de la gente, todas las personas que llegan al juzgado tienen que salir presas. Los que me conocen y conocen mi trayectoria saben que no soy de los jueces más blandos que ha habido. Me han tocado procesar a muchísimas personas y no me ha temblado la mano cuando lo tuve que hacer. Pero actúo dentro del marco de la ley. Cuando no hay pruebas, no hay pruebas. Cuando no hay pruebas, no hay pruebas. A lo que la gente de San Luis se refiere es, después de la muerte de mi cuñado, hay un montón de casos violentos, muertes, asaltos jodidos. Los llevan al juzgado, entran por el frente y se van por el fondo. Muchas personas que son las que protestan porque no se manda determinadas personas a la cárcel que ellos creen que son culpables, no se presentan luego como testigos, están en el yo no me meto y después yo no me meto, pero si los jueces no tenemos prueba, tú no te metiste, no tengo la prueba, lo tengo que dejar libre. No tengo la prueba, lo tengo que dejar libre. Claramente, el caso de Gustavo Barón no es el único que preocupa a la población de San Luis. Allí, como en todo el país, la inseguridad ha ido creciendo en los últimos años. La gente mayor que se fue para San Luis para vivir tranquila está pensando no en vender, en regalar sus casas. Porque ¿quién quiere comprar una casa en San Luis? Hay muchos delincuentes. El sábado noche nos entraron por la ventana, saben quién es, todo el mundo sabe quién es el muchacho. La policía dice no puede hacer nada, que lo llevan, los jueces lo largan. Y nosotros estamos seguros cuando está la Republicana acá. Y la Republicana hay días que viene, días que no viene. Entonces los días que no está la Republicana acá es tierra de nadie. Los días que no está la Republicana acá es tierra de nadie. Yo he ido varias veces a la comisaría y la contestación del policía de turno fue que era él solo, que no podía salir, pues si no lo robaban a él. Pero le dije, incluso, ¿qué hago yo? ¿Lo agarro yo? Y me dice, ¿y si usted se anima? ¿Y si usted se anima? ¿Vos estás armado? Nosotros no estamos armados, pues yo tengo la cuchilla. Yo estoy yo primero. Me dolería en el alma tener que comprar un arma para defenderme en mi casa. Me entré a mi casa. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Dormir con un revólver bajo la almohada? Porque ellos entran a matar. ¿Armas vos tenés? No, no tengo. ¿Preferís no tener? Pero ando con ganas, sí. Uno de los casos que conmocionó recientemente a San Luis fue el de una anciana de 88 años a quien 2 delincuentes le entraron a robar en febrero de este año. Revolvieron toda la casa, sacaron la billetera que tenía 1000 pesos en la billetera y le patearon la cara y la tiraron de espalda. El golpe le produjo un infarto cerebral. Exactamente. Y mi madre estuvo internada en CTI 10 días. La anciana pudo salir de cuidados intensivos, pero luego tuvo sucesivos infartos cerebrales que derivaron en su fallecimiento. Y murió el 9 de abril. ¿Y los muchachos que hicieron eso fueron detenidos? ¿Qué ocurrió con ellos? No. Aparentemente todavía estamos en espera de que aparezca. ¿Alguno de ellos fue identificado por algún testigo? Parece que sí. Parece que sí, que hay uno de ellos que está identificado, pero no. ¿No fue detenido? No fue detenido, no. Y una rapiña a la dueña del principal supermercado del balneario y de un local de Red Pagos fue la gota que derramó el vaso. La señora estaba tirada en la cama con el nieto y a punta de revólver o de unas armas tremendas. La hicieron levantar, su auto, ir hasta dar la vuelta, ir hasta el supermercado, abrir, o sea, desactivar la alarma, abrir el repago y le robaron ahí, creo que 1 millón de pesos. De repago malo de ella, de las cajas del supermercado. Este hecho provocó que la Liga de Fomento de San Luis le enviara una carta al presidente Tabaré Vázquez para pedirle soluciones. Y el pasado 21 de mayo,
el mandatario que veranea en ese balneario aceptó reunirse con un grupo de vecinos. El presidente de la República se acercó al balneario San Luis, allí habló con los vecinos. La principal inquietud es el tema de la inseguridad. ¿Vino Tabaré Vázquez ahí a prometerles que le iban a mejorar la seguridad? Vino Tabaré Vázquez a vender humo. Vino Tabaré Vázquez a vender humo. Porque las cosas siguen igual. Y eso que él veranea ahí. El hijo tiene casa ahí. Ahora por el momento han habido robos. No voy a decir que no, digo rapiña, digo dentro de las casas, ¿no? Entran, roban dentro de las casas, todo eso. Pero digo como que está más controlado el tema de lo que es la seguridad en el tema de lo que es patrullaje. Y la policía, después de que vino Tabaré Vázquez, patrulla. Hubo un patrullaje, sí, pero después... ¿De quién? ¿De la Republicana? De la Republicana, de la Policía Nacional, que lo que era la caminera, y la policía en sí, pero hoy ya disminuyó, el patrullaje ya no es el mismo. Supuestamente ahora andan un poco más la policía, dando vueltas por lo menos por donde yo vivo y por acá, andan dando vueltas, pero tampoco es solución. No, porque no. Dan una vuelta por allá y ellos ya saben que andan por allí y van para otro lado. Él nos prometió y bueno, creo que está viendo que se está cumpliendo. Sigue todo igual, digo, siguen robando casas, sigue todo. Hoy vino Tabaré, habló con 10 personas nomás, no habló con todo. Digo, yo pienso que tiene que hablar con los que estamos mismos atrás de los comercios, atrás de cosas, no con la gente de la liga. La gente de la liga va, habla, pero somos nosotros que estamos atrás del mostrador. Entonces el presidente no les dio una solución duradera. No duró mucho, ¿no? La solución fue 15 días y después ya bajó. Sí, tienen más derechos los chorros que nosotros. Y el gobierno, ¿qué seguridad nos da? Entonces agarramos y salimos a robar y cerramos. Eso es lo que yo veo que Tabaré quiere, no sé lo que Tabaré quiere. Yo lo voté a Tabaré. Digo, entonces digo que ellos nos den seguridad a nosotros. Yo digo, si tuviera Sanguinetti y Stirling, cuando tuvieron ellos no había problema. Estaríamos mal, pasaríamos hambre, pero la seguridad estaba. Que el caso de seguridad no se trata de política. Sean blanco, colorado, frente amplistas, chino, donde vos quieras, va a ser siempre lo mismo. Yo creo que el que entra a la política se ocupa de él, no le importa al pueblo. Veían allí la realidad del balneario San Luis. Y por supuesto que no es solo San Luis, esto pasa en todo el Uruguay. Como también este caso insólito del que estamos hablando, lamentablemente es la expresión de otros iguales o peores. No vamos a generalizar, pero no son tan excepcionales que digamos. Siguen llegando mensajes de gente que no da crédito. Y yo en parte entiendo eso, pero claro, uno de este lugar tiene que ponerse de los dos lados. Es indignante, sí, decir, pero ¿cómo puede ser? Pero rompe los ojos. ¿Cómo a estos tipos lo dejaron libres? Pero por otro lado también es cierto que hay un código que da garantías y que el día de mañana te puede dar garantías a vos para que no te metan en canas si sos inocente. Sí, que todo el mundo diga vos sos y no lo sos. Entonces no es cobrar al grito. Por más que rompa los ojos, bueno, demostrámelo. Y en el partido que había que demostrarlo en la audiencia, la fiscal no lo hizo. Por eso el juez Marcos Seijas decía, yo no puedo. Yo creo que Seijas debe tener el convencimiento de que ellos son los responsables. Pero no puede guiarse por ese convencimiento, sino por las pruebas objetivas. La prueba es la reina del juicio. Eso es lo que da garantías. Y esto lo he hablado con expertos, con grado 5. Bueno, hablando de expertos también, me escribía recién un forense a decir, no existe que el forense no encuentre la bala. O sea, se sigue el curso y se encuentra. Lo decía Goldaracino. Y si no se encuentra, pero si no se encuentra, tenés el cuerpo ahí, traes un radiólogo. Pero acá no sacaron la bala dentro del cuerpo. El señor está enterrado con la bala adentro y ahora no se va a poder sacar. Increíble. Bueno, una de las cosas que tampoco se usó fue los mensajes que mandaba supuestamente esta chica a los delincuentes cuando los agarran con esos mensajes. Donde ponía ahora o nunca y le mandaba la foto del auto. Eso nunca fue mostrado tampoco en la instancia. El juicio oral, según nos decía el juez Marcos Seijas. Incluso uno de los acusados había reconocido que a él lo habían contactado para marcar un robo, pero que después él no había participado. Tampoco fue usado eso, según nos dijo el juez. O sea, uno de estos dos delincuentes dijo, no, en realidad, claro, yo tenía este mensaje, pero yo era un nexo con los chorros, yo no era chorro. Sí. O sea, ya en el mejor de los casos reconocía que pero no lo usaron en el juicio oral delante de Seijas, según nos dijo él. Hay que decir que uno de estos dos acusados, de estos dos supuestos rapiñeros, luego, muy poco después, fue preso. Y está preso ahora por otro crimen, ¿verdad? Sí, un crimen cometido el 7 de junio. Un hombre de 28 años, llegó a una vivienda de Ciudad de la Costa a comprar vino, a una vivienda donde había un almacén también.
La mujer le dijo que estaba cerrado, el tipo saltó el muro y ahí apareció el marido, la pareja de esta mujer, y le dio una puñalada y lo mató. Este que dio la puñalada es uno de los acusados por el crimen de San Luis. Fue formalizado por 120 días con prisión preventiva. O sea que está en prisión ahora, ¿no? Sí, prisión preventiva. Más allá de eso, el crimen de Gustavo Barón quedó impune, ¿no? Y fueron absueltos, como sabemos. Más allá de que ahora hay una apelación que la fiscal Darvinia Viera presentó cuestionando todas las valoraciones que hizo el juez que absolvió, el juez Marcos Seijas, ¿no? Sí, básicamente defiende como válidas todas las pruebas que a su juicio presentó. Vamos a ver lo que dice justamente en la apelación. La fiscal dice, la sede, hablando del juez Seijas, solo se dedica a indicar lo negativo a su juicio, pero no aquellas pruebas positivas para la obtención de la condena. Lo cierto es que se pretende desvirtuar la actuación de la fiscalía en juicio, dando a entender que ésta no tenía idea de cómo litigar, cuando lo que tenía que hacer era valorar la prueba, toda la prueba. Acusa a Seijas de no haber valorado toda la prueba, y bueno, Seijas la acusa a ella de no haber hecho trabajo como lo tenía que hacer. Y queda claro que para lo que para la fiscalía es prueba, para Seijas no lo hizo. No llegó a concretarse. Bien. Esto habla también de la calidad de los fiscales que tenemos, ¿no? En el momento en que con el nuevo Código de Proceso Penal, los fiscales tienen un rol protagónico en un juicio. Total. Ya no es como era antes, que es el juez. Ahora que investiga es el fiscal, y si el fiscal hace las cosas mal, pasan estas cosas. Y por eso procuramos la palabra de Jorge Díaz, el superior de los fiscales, el fiscal de corte. Un Jorge Díaz que ustedes recordarán una frase que utilizó hace unas semanas nada más en relación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ¿no? Zapatero a tus zapatos, fue lo que Jorge Díaz le espetó a Bonomi y a Jorge Vázquez. O sea, ustedes no se metan en lo nuestro, ustedes preocúpense de lo suyo, agarrar a los chorros. El sistema judicial se tiene que encargar después de meterlos en cana o no meterlos en cana. Bueno, está la zapatería de Jorge Díaz. Son sus fiscales. Sí. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con la actuación de estas fiscales que no hicieron las cosas que tenían que hacer y que estaban en la tapa del libro? Me dijo que prefería no dar opiniones a este respecto hasta tanto no se tuviera la contestación de la apelación presentada por la fiscal Darvinia Viera. O sea que, por ahora no se quiere expedir. Un fiscal, Jorge Díaz, que muchas veces se ha expedido a través de las redes. En este caso es uno de los suyos que está quedando mal parado, dos de los suyos, y que también da un mensaje preocupante. ¿En manos de qué fiscales estamos? Y bueno, y Bonomi hace unas semanas dijo que el juez dejó en libertad, como veíamos en el tape, a los hombres de San Luis, y cuestionó que no se hubiesen solicitado las pruebas. Sí, la frase de Bonomi fue, todo San Luis sabe que fueron ellos. Y sí, creo que todos sabemos que fueron ellos. Pero acá Bonomi, el ministro del Interior, demostró conocer cómo funcionan las cosas con el nuevo Código de Proceso Penal. Y esto se lo dejó claro a la Suprema Corte de Justicia, que usted no tiene idea de lo que está hablando. Un papelón generalizado. Porque como vimos en el informe, el juez no puede intervenir en pedir pruebas, en ordenar cómo va a ser el juicio. En ese sentido, por ejemplo, pedir que se extraiga una bala. No puede hacer nada. Ojo, pero esto va a cambiar. Y va a cambiar en función de lo que se acaba de votar en el Parlamento en el día de ayer. La reforma del Código de Proceso Penal, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que es un sinsentido, que se esté cometiendo un error, el juez lo advierta y no puede intervenir. Incluso el juez tiene capacidad de intervenir en juicios civiles, en otras áreas del derecho, y no puede hacerlo en el derecho penal, donde el sentido de justicia y la búsqueda de justicia es el bien más importante. O sea, algunas fuentes del juzgado me decían que cuando la fiscal no hacía las preguntas que tenía que hacer, ¿no?, para ligar la prueba con el testimonio de los testigos, se miraban los distintos funcionarios, el juez Seijas le decía, ¿no quiere preguntar nada más a la fiscal? La fiscal decía, no, nada más. Y todos se daban cuenta de que se estaba cometiendo un terrible error que iba a terminar con la inevitable absolución de estos acusados. Entonces, un juez no puede hacer nada y hoy no puede, pero hay una modificación en el código. Sí, se votó, ayer martes se terminó de votar en el Senado el proyecto que modifica algunos artículos del Código del Proceso Penal, y uno de ellos es el artículo 15, que dice lo siguiente. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? En realidad la parte sustancial es la que dice el tribunal, 271.8, el tribunal, o sea el juez, podrá disponer durante el plazo para dictar sentencia diligencias para mejor proveer, ¿tá? En buen romance, y bueno, que aterrizado este caso, el juez Seijas podría haber dicho, bueno, escúchame, exhumen el cuerpo, exhumen el cadáver y obtengan la bala para cotejarlo. Si la fiscal no lo pidió, yo lo puedo pedir. Diligencias para mejor proveer es algo que impulsó el senador Pedro Bordaberry,
justamente a partir del caso de San Luis, para que no pasen estas cosas. Muy bien. Vamos a ver si esto se termina de votar, ¿no? Porque todavía no está totalmente aprobado. Falta esa modificación nomás. Bien, gracias, Bicho. Y ahora me voy con Fernanda, porque todo esto ocurre en un contexto donde ya sabemos los niveles de los delitos, tanto de las rapiñas como de los homicidios. Fernanda, ¿qué podemos decir al respecto? Que en julio ahora llegó un informe preocupante del Observatorio Fundapro del Partido Colorado, con unas cifras que la verdad asustan, porque lo principal es que en el primer semestre del año pasado hubo 131 homicidios. Y en el mismo periodo de este año, o sea, en los primeros 6 meses de 2018, 215, un 64% más. Wow. Y mayo, con 43 homicidios, solo en mayo, fue el mes más sangriento de la historia del país. O sea, lo más alto que estuvimos. O sea, estamos hablando de un promedio de 36 asesinatos por mes, más asesinatos que días. No, terrible. 84 homicidios más que el mismo periodo en el año 2017 y la tendencia, según Fundapro, tiende a seguir creciendo. Vamos a ver la próxima gráfica y ¿qué vemos allí? Bueno, lo que vemos acá está diferenciado por departamentos y lo que salta a la vista es que Canelones, después de Montevideo, es el que tiene más homicidios y crece mucho desde el año pasado, al mismo periodo, de 8 a 28. Claro, estamos viendo, ahí va, en un semestre 28, cuando en el mismo periodo había tenido, o sea que más que se triplicó, justamente estamos hablando de San Luis, del departamento de Canelones. Y vamos a la siguiente gráfica, si es posible también, que muestra la evolución de los homicidios a lo largo del tiempo. Fíjense ustedes, van a ver allí que hay como dos picos importantes. Claro, ahí vemos desde 1980 cómo cómo aumenta el número de homicidios, se marca donde inicia, donde llega el Frente Amplio al poder y donde empieza el ministro Bonomi. Vemos que en el periodo de Bonomi hay dos picos, que, o sea, uno es que suben... 2012, ¿no? Sí, en 2012 suben un 43%. No, es un 53%, 53%, ¿verdad? Y ahora el segundo pico, un 40%. Eso es lo que estamos viviendo ahora, esta sensación de que hay más homicidios, es real. Claro, ahí se ve con números muy concretos, ¿no? Y veamos qué ha pasado con las rapiñas, porque esos eran los homicidios. Bueno, también han tenido un aumento impresionante. En la gráfica de barras queda más que claro. Fíjense, siempre analizando los primeros 6 meses de este año, comparado, por ejemplo, con los primeros 6 meses del 2017, hay un incremento brutal, que es ¿de cuánto? De 57%. 57% más rapiñas en este primer semestre que en el primer semestre del año pasado. Sí, el año pasado habían descendido un poco, o sea, con respecto a 2016, estaban en 2016 en 9.505 y descendieron a 8.459, pero bueno, acá volvieron a hacer un pico el más alto de todos. 13.000 y pico. Bueno, Bicho, vamos con un mensaje más de los tantos que llegaron, por favor. Sí, un mensaje de Verónica que dice: estaría buenísimo que solucionen algo con la inseguridad en el balneario. Mis padres tienen casa que alquilan en temporada allí y ya les robaron 2 veces e hicieron destrozos. Puro daño, es lamentable. El esfuerzo que hicieron mis padres para construir y los malandros rompieron puertas, vidrios, rejas y más. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con este informe. Un saludo a toda la gente de San Luis y bueno, ni que hablar a los familiares de Gustavo Barón. Ojalá se pueda hacer justicia. Tenemos que hablar de algunas repercusiones del informe de picadas que hizo Fernanda hace 2 semanas. Ahora te viniste con un look motoquero, ahora que te veo, ¿no? Bien temática. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado mostramos un auto prendido fuego en las canteras del Parque Rodó? O sea, unos días después de nuestro informe seguían haciendo lo mismo, corrían donde querían, como querían, y ahora parece que las autoridades nos escucharon o fue casualidad. ¿Qué pasó? Bueno, el fin de semana hubo un operativo fuerte del Ministerio del Interior que estuvo la Guardia Republicana, el Grupo de Respuesta Táctica, la Unidad de Respuesta de Policía de Montevideo, investigaciones, la Intendencia, la Dirección de Tránsito. Todos. Sí, y bueno, o sea, detuvieron a mucha gente. O sea, bueno, hubo más de 100 multas. Más de 100 multas se pusieron allí. Se hicieron espirometrías, 10 de las cuales dieron positivas. La mitad de esas con consumo de marihuana. Mira, ahí ven una foto, estamos viendo algunos de los detenidos. Se hicieron registros de armas. Se hicieron registros de más de 50 armas para los que decían que era esto es todo sano, todo deporte. 50 armas había ahí. 50 armas y se confiscó un auto porque el conductor y la gente que iba arriba se dieron a la fuga y 3 motos porque no tenían matrículas. Parece poco para la cantidad de gente que se aglomera por evento, digamos. Quiero ver si se siguen haciendo las picadas y los operativos, ¿no? Vamos a seguir este tema de cerca. Pero ahora veamos lo más importante de los últimos 7 días con nuestras santas noticias.
Bienvenidos a estas celestes, casi desgarradas, violentas y oscuras noticias. Santas pelotitas mundiales, la celeste sigue adelante en Rusia, sabiendo cumplir con la esperanza de un país futbolero y esta semana dejando atrás al difícil Portugal, de más difícil Cristiano. Pero el crack Ronaldo fue devorado por ese Pac-Man oriental llamado Torreira y el equipo, con un Cavani imparable, estuvo a la altura de las circunstancias. El viernes nos jugamos el futuro contra Francia, con la lesión del matador agregando expectativa, pero con las ganas de gloria intactas. Y seguimos con la locura celeste por Montecarlo. Y si le ganamos a Francia y usted piensa en salir a festejar en auto, lamentablemente le avisamos que aprovechando la euforia mundialista, las naftas subieron anoche un 9%. Igual algunos festejan porque el gasoil esta vez no le tocó. ¡Quieren más plata y más plata y más plata! Ay, Uruguay, no. Eso sí, que no nos agarre el apagón durante el partido, porque esta semana mundialista para muchos montevideanos fue oscura durante un día entero tras el incendio de una subestación de UTE que dejó en penumbras a miles y miles. Santos palomares derrumbados. Al final el gobierno empezó a tirar abajo viviendas en la unidad Misiones del barrio Casaballe, tratando de ordenar gente y ciudad en medio del desorden social escandaloso por el que inocentes siguen pagando y culpables delinquiendo por doquier. ¡Negativo, retres, salí! ¡Salí de ahí, muchachos, salí de ahí! ¡Salga de ahí! Y por supuesto, esta semana siguió el interminable Festival de Cajeros Automáticos Explotados y Robados, esta vez en Euskal Herria y con tiroteo abundante como condimento, con delincuentes pertrechados a guerra y los policías obligados a replegarse. ¡No, la camioneta que no venga! ¡Metemos hacia atrás, metemos hacia atrás! ¡Metemos hacia atrás! Claro, hay 2, 3 afuera en los móviles. Y los que están ingresando, que repelen que se pongan atrás los móviles. ¡Ya! ¡Ahora! En tanto, el intendente de Canelones anunció que en su departamento, con el Ministerio del Interior, van a poner 800 cámaras de vigilancia, acaso atentos a las escandalosas cifras de delitos que conocimos estos días. Un verdadero récord de violencia para este año, en el que las rapiñas denunciadas, por ejemplo, aumentaron un 57%, y cada 20 horas hay un asesinato. Cifras espeluznantes, por cierto. Y para estar a tono con este clima, en el Comcar un grupo de homicidas y rapiñeros llevó a cabo un escandaloso motín, con armas largas y de las otras, intentos de fuga de por medio y con una toma de policías rehenes que durante horas dejó la sensación más amarga de impunidad. Hay gente acá con tuberculosis que no puede estar acá en este sector, que es un nido de rata esto. Acá nunca jamás en mi vida vi tanta rata como vi acá. Hasta que, negociación mediante, eso que se podría llamar orden, volvió a la superpoblada cárcel. Pero bueno, habrá que ver hasta cuándo. Y así terminan estas suavemente onduladas, estas mundialistas y celestes. Che, faltan 8 partidos nada más para que vuelva a la B, para poder ver a la Liga. ¡Santas noticias! Estamos hechos un éxito. ¿Pistolas automáticas o ametralladoras? Tirarlo con todo ahí. Hay un preso acá, tiene una pierna que se la quieren imputar, Estimados alumnos, bienvenidos a clase. Pablo Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bueno, y vamos a ver la rendición, no del maestro Tavares, sino del maestro Tabaré, que está rindiendo cuentas, como sabemos, ¿verdad? Y es muy importante porque es la última instancia en la cual el gobierno puede dar más plata a las distintas áreas. ¿Por qué? Porque el año que viene es año electoral y está impedido constitucionalmente. ¿Pasa el examen o no pasa el examen Tabaré Vázquez y el gobierno? Vamos a ver las distintas materias. Bueno. Y la primera la vemos en la siguiente placa, que son las ciencias sociales. Ciencias sociales porque en realidad, bueno, es un juego de palabras, pero recordemos las metas prioritarias que el gobierno se había trazado. La educación, la seguridad y la salud. Y ahí vemos a Bonomi, a María Julia Muñoz y a Marina Arismendi. Hace un par de programas ya decíamos que las grandes metas no se van a cumplir. Pero en materia de educación, el gobierno entregó el mensaje y dijo, bueno, acá hay un esfuerzo muy grande y el 80% de lo que se va a repartir ahora es para educación. Pero el 6% del PBI no se llega. El 6% no se llega y a su vez
no solo no se llega, sino que tampoco se cumple con aquella promesa que se le había dicho que a los docentes, como salario mínimo, se le iba a dar 25.000 pesos de sueldo. Bueno, a números de hoy, ese sueldo sería de 36.000. Y no se llega. Va a estar ahí, van a estar en 33.000. Bueno, por lo cual no se llega, o sea... No se llega. Vamos a ponerlo... en un regular. Regular es la más baja que tenés. Regular para... Ojalá hubiera tenido un maestro así, che. Deficiente no existe. En seguridad lo veíamos recién con los números que estaban presentando. El tema de las rapiñas, sobre todo, que es la gran promesa, ahí tampoco se llega. Poneme una D, no sé. Pero le vamos a poner una tendencia hacia bueno, porque sí hay muchos recursos para profesionalizar la seguridad. Bueno, ¿y en salud? Y en salud, el gran buque insignia, que era el sistema de cuidados, eso sí está funcionando. Vamos a ponerle... Pero está funcionando a media máquina, ¿verdad? Porque le recortaron presupuesto, le vamos a poner una B. Bueno, vayamos con la próxima materia, matemáticas. Y como vemos en la siguiente placa, obviamente tiene que ver con los números, donde aparece bastante comprometida la cosa para el ábaco de Danilo Astori, con un déficit que acaba de arrojar números inquietantes. 4%. Recordemos que la meta es llevarlo a 2,5. Olvídense, ya está admitido por el gobierno que no se va a llegar, pero hoy, en lugar de bajar, está subiendo. Eso es muy complicado. Del PBI, sí. 4% del Producto Bruto Interno, de lo que genera Uruguay. Acá hay dos lecturas. Una, la que dice el gobierno en las 300 páginas, que pocos van a leer. ¿Vos las leíste? Yo las leí todas. Y otra es lo que salen a decir públicamente cuando se acercan las elecciones. En el papel dejan constatado que la situación es difícil por el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento. En las salidas públicas cuidan bastante. Y una forma fue la que eligió el gobierno para presentar la rendición de cuentas. Ahí tenemos una placa. El plazo límite era el sábado, cuando jugó Uruguay. Sí. Bueno, el gobierno la tenía pronta desde el jueves, desde el viernes. Pablo Ferreri dice, acabamos de terminar la redacción, la exposición de los motivos de la rendición. Y vemos la hora y la fecha que está final. Acá recibieron una orden de torre ejecutiva de muchachos, preséntenla sobre el final cerca del partido Uruguay, para que las repercusiones en este tema no nos impacte tanto. Está bien, pero ¿qué pasa con los números entonces hablando de matemática? Porque acá se está aumentando el gasto y el gobierno dice no, que en realidad con cómo se va a comportar la economía y la plata que vamos a recaudar, da para cubrirlo. Esa va a ser la gran discusión en el Parlamento. El gobierno dice, esta rendición no se incrementa el gasto. Sin embargo, está basado en expectativas de crecimiento y de recaudación. Con lo cual, hasta ahora no le han invocado a esos números. ¿Son realistas estas expectativas? Lo que dicen los analistas privados, a los cuales consulta el Banco Central, es que no. Vamos a ver qué pasa. Así que no sé qué nota le vas a poner, vamos a ponerle complicado. También un regular. Y vamos a educación social y cívica. ¿Se acuerdan de aquella materia? En este caso lo vamos a vincular a la política, porque vaya si la política estará jugando en este año preelectoral, vinculada a una palabrita que es la de los perfilismos. Exactamente. Cuando se entrega el presupuesto, ahora la discusión está en el Parlamento. Y ahí la discusión es netamente política. ¿Qué es lo que ha pasado? Sabemos que el Partido Comunista, que se reunió con Vázquez, el Partido de la Victoria del Pueblo, la lista 711 de Sendí y Casa Grande, que es como lo más ubicado hacia la izquierda dentro del frente, pidieron incrementar los impuestos o dejar subir un poquito el déficit a cambio de tener más plata. Eso era previsible. Ahora el MPP también está haciendo fuerza para ese lado. Pero más o menos. Porque ¿qué tiene que ver los perfilismos? Cuando uno en política dice está haciendo perfilismo es ubicarse en una posición donde caiga bien en el electorado. El MPP tiene mayor electorado de izquierda. Pero saben desde el MPP que es imposible. Y un dato que publicamos en El País la semana pasada, antes de entregar la rendición de cuentas, el ministro Astori y las principales figuras del MPP, junto con el subsecretario Ferreri y otros dirigentes del Frente Liber Sereni, tuvieron un asado de camaradería, en el cual dijeron, bueno, sí, nosotros tenemos que salir a pedir esto, pero sabemos que va a ser parte de la puja interna. O sea que los votos van a estar finalmente. Y los votos van a estar. Por lo cual, en ese sentido, la conflictividad va a estar bien, tiene una nota positiva. Una última pregunta, lo de la fórmula Astori-Mujica que se manejó por allí. Ahí es lo que va a estar, y vemos en la placa a Daniel Martínez que no va a entrar en esta discusión, pero va a estar expectante. Y en este caso es el que tiene el favoritismo, porque Mujica ha dicho que, bueno, él no quiere ser candidato, sin embargo, empieza a correr la bola de, bueno,
no encuentro ese candidato que voy a presentar, no encuentro ese candidato y la barra me pide, y la barra me pide, y la barra me pide, y la barra me pide. No puedo creer que pase. Gracias, Pablo. Hasta el miércoles que viene. Y nos despedimos. Bicho pidió para mandar un mensaje porque si no, duerme afuera hoy, ¿no? Sí, un feliz cumpleaños para mi mujer Paula. Un beso grande para ella. Bueno, está bien. Feliz cumpleaños, nos hacemos eco. Señores, quedan ustedes ahora con debate mundial, vibrando. ¿Quién te diga? Dentro de una semana, ¿estaremos en la final del mundo? El miércoles se va a saber, ¿no? Bueno, lo discutirán nuestros compañeros ahora. Vamos arriba, Uruguay. Hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña, porque todo se sabe.